de trabajo o de análisis sobre lo que es presentación de proyectos. Vamos a ver algunas ideas. La verdad que ver todas las ideas posibles es como muy ambicioso, pero vamos a ver algunas ideas para reflexionar un poco del contexto o la importancia de la presentación y algunos tips o algunas estructuras que nos van a ayudar a tener una buena presentación. Después hay algunos materiales complementarios que se los voy a pasar al final, que están disponibles. No sé si ustedes ya estuvieron viendo. Hay una presentación de Paula Scher, de proyecto que trabajamos el año pasado y que está muy buena, muy sintética. Está disponible. Está buena que sea una parte complementaria de esta charla. Decime si ya la vieron, entonces me muevo hacia eso. ¿No? Es la presentación del proyecto de playas. Bueno, No la interesante. vi. Bueno, ahí es un material que está. El material de los diseñadores contando la importancia de la presentación está. ¿Lo vieron? Diseñadores locales, distintos diseñadores. ¿Dónde está Boyer y otros amigos del club de amigos? No. No, Bueno, tampoco. ese también me parece que está bueno que lo vean. También disponible, también creo que es un complementario. Y después uno más divertido, que también me parece que está bueno, y está bueno pensar cómo funcionan. Es un tráiler de la película Isla de Perros. También está subido y también está disponible en los videos de la cátedra. Y piensen que en algún punto un tráiler siempre tiene un poco como esta identidad de una presentación de proyecto, de una condensación, de una idea general, muy sintética y yendo bien al hueso de lo que impacta y lo que llama la atención. O sea, nos va a quedar la idea de lo que va a suceder y lo va a hacer sobre todo a través de los lugares más fuertes, más atractivos, más impactantes. Y en eso las presentaciones que nosotros tenemos que hacer tienen temas coincidentes. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver algunas ideas. Cualquier cosa, si me quieren hacer consultas, que yo cuando me meto en las presentaciones me distraigo un poco, pero me pueden hacer por chat o me lo pueden trasladar a los equipos y entonces puedo contestar. Bien, bueno. Presentación de proyectos. Sepan, tengan bien claro, la presentación no sirve para nada. Bullshit. La presentación sí sirve, pero de alguna manera esto es uno de los ejes de cualquier presentación, que hay que arrancar con algo que llame la atención y que nos ponga en situación y que despierte a la audiencia. Y entonces, de alguna manera vamos a tratar de que esta misma presentación funcione como lo que tiene que pasar en una presentación. Vamos a trabajar dos temas, como les dije. Uno es más conceptual, que es la importancia de la presentación en el proyecto, y el otro es algún abordaje metodológico, algunos pasos para llevar adelante que pueden ayudar a que sea más eficiente o que no se les pasen temas importantes que tienen que desarrollar. Respecto a la importancia, vamos a una idea totalmente contraria a lo que dije antes. Sin presentación no hay proyecto de diseño. Y en este sentido, bien enfático, no hay proyecto de diseño si no hay presentación. ¿Sí? El proyecto no es algo que sucede en una especie de lab del diseñador mágico y ahí se le quema la cabeza y está ahí concentrado en su mundo, su propio planeta, ¿sí? Y ahí está sucediendo el proyecto de diseño. No, eso es terraplanismo, ¿sí? No existe, no es verdad, o sea, es una ilusión de que eso sucede así y que el proyecto puede existir si no está comunicado a otros, si no está verbalizado, si no está llevado a otros. La presentación tiene una característica básica que es que construye en otro, y acá aparece ese concepto muy importante, la lógica con la cual estuvimos pensando nuestro proyecto. O sea, no es solo los aspectos visuales, aquello que de alguna manera tenemos esa ilusión de que se defiende solo. Bueno, casi nada se defiende solo. Hay una lógica en la que pensamos, bastante compleja, que tiene desde un abordaje al problema, lo que estuvimos teniendo en cuenta, aquellos factores que fueron relevantes, aquellas cosas que subrayamos, algo muy conectado con los objetivos que tuvimos y que alguien nos pidió. Y bueno, y todo eso lo estructuramos y se lo comentamos a un otro y le mostramos que estamos en dominio de eso. Y lo convencemos de que esas decisiones que tomamos son suficientes para resolver el problema que nos planteó. De alguna manera, toda esa presentación que vamos a hacer, ese camino crítico que vamos a hacer, va a estar modulando la mirada del otro.
El otro no es que tiene una mirada totalmente propia y subjetiva o libre de pensamiento, sino que la vamos estructurando, la vamos condicionando a través de esta presentación, a través de este camino que le estamos haciendo seguir. Después les voy a mostrar un ejemplo muy pavote de una presentación que me tocó hacer una vez en un caso y cómo de alguna manera lo modulamos a través de eso. Este es otro factor esencial y que tiene que ver también con ese diseñador en su laboratorio, en su baticueva y el terraplanismo, ¿no? Esa idea de que yo puedo diseñar un algo y no tener presente a ese otro, incluso en el hecho de tener que comunicarle qué fue lo que hice para él y cómo lo pensé y cuál fue mi estructura de trabajo. O sea, siempre tengo que tener presente que hay un otro y que el sentido de mi trabajo es un vínculo con ese otro. Ese otro, que es comitente o cliente, o pongan el nombre que quieran, audiencia, ¿sí? Es quien necesita ser transformado por nuestro proyecto de diseño. Es el que nos convocó, el que nos pidió que le resolvamos un problema. De alguna manera necesita ser transformado por ese objeto, esa interfase final, pero también, y ante todo, por nuestro pensamiento. Lo que nosotros pensamos para él, que se transforma en una interfase, es lo que va a solucionar sus problemas. La presentación construye la lógica de nuestro proyecto en el otro. El otro no sabe qué fue lo que estuvimos pensando y por qué esas formas finales a las que arribamos tienen que ver con todo ese proceso crítico nuestro. ¿Sí? Lo asimila a través de que se lo contamos en una presentación eficiente y eficaz. Y ahí lo que hicimos fue meterlo en esa lógica, en nuestra lógica de pensamiento. Y el otro entra en ese carril, el otro entra en esa historia, y entonces comprende la conexión entre lo que produjimos y los objetivos que teníamos que lograr. En este punto entonces vemos dos cosas. Por un lado, este concepto importantísimo, central, que es el gran actor de este pequeño teatro donde hay actores que somos nosotros, y audiencia, que es a quién le presentamos el proyecto, diseñamos para un otro, hay un otro que acá va a estar ahí escuchando, y por otro lado, diseñamos como profesión. También nuestro diseño tiene que ver con una profesión. Y como profesión, la idea central, la más importante, la que queremos poner en relevancia como cátedra completa, es que nuestros proyectos tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas. Y cuando hacemos esto, hacemos profesión. ¿Y por qué remarco esto? ¿Por qué remarco esta idea también de que hay un otro en eso? Porque de alguna manera, y por eso lo traigo a Oreja Van Gogh, Van Gogh nunca vendió sus cuadros. No vendió ninguno mientras estaba vivo. O sea, hizo su arte solo para él. Y nosotros no hacemos nuestra... O sea, es el diseñador en su baticueva solo para mí. Lo hacemos para el otro. O sea, lo hacemos para transformarle y mejorarle la vida al otro. Entonces ese otro es un actor relevante en este proyecto. Es casi el fundamento de nuestro sentarnos ahí a pensar, a integrar y a proponer soluciones y a llevarlas adelante. Bueno, esto. No diseñamos para nosotros y no nos guardamos la magia. También esta idea central, ojo, porque a veces nos pasa que nos da la idea de que la magia nos la guardamos para nosotros. Y ni siquiera la compartimos, ni siquiera contamos cuál fue ese momento clave, esa decisión central, ese argumento fundante de nuestro proyecto. Y hasta pensamos, famosa frase de diseñadores, ¿no? El otro es un tarado que no se da cuenta. Tendemos a menospreciar. No se dio cuenta que como que uní la helvética con la futura. Y no se da cuenta de eso, nunca se da cuenta. Lo que tenemos que hacer es convencerlo de lo que hicimos y mostrárselo también. No se dio cuenta, mi mamá nunca se dio cuenta que había una flecha en el logo de FedEx. Y bueno, sí, qué sé yo. Miren el logo de FedEx que hay una flecha. Bueno, la importancia en el ejercicio de la profesión de la presentación con calidad de nuestros proyectos. O sea, en el ejercicio de la profesión, en ser profesional del diseño, la calidad de las presentaciones es como un momento clave, es un momento de altísima relevancia. Les diría que tiene casi tanta contundencia o valor final como la construcción del proyecto mismo. No es una cereza del postre, no es algo, un topping que se pone al helado. Entonces yo tuve un proyecto
y arriba le puse una presentación buenísima que lo mejoró. No, es una parte del mismo proyecto. En el mismo proyecto, en el mismo pensamiento, en la misma elaboración, en realidad estoy haciendo un camino que yo sé que termina en presentarlo y presentarlo con contundencia. En este proceso tengo que cumplir dos objetivos. Por un lado, demostrar dominio sobre el contexto. Voy a demostrar que las variables importantes que tuvieron que ver con eso que voy a solucionar, yo las tengo presentes, las estoy dominando, son parte de mi pensamiento, son parte de lo que tuve en cuenta. Y por otro lado, también un dominio técnico. O sea, también voy a mostrar, y en esto, bueno, ustedes como alumnos están en un proceso de aprendizaje, de adquisición de todos estos valores, pero de a poco hay que mostrar que se conoce con contundencia cuáles son las formas, las geometrías, las estructuras, qué es una herramienta y qué es otra. Esto también es parte de eso, perdón, así. ¿Sí? Dominio de cómo manejar los colores para que se reproduzcan con calidad, y ahí nosotros vamos a usar todo un aparataje de saberes técnicos que nos demuestran calidad de dominio y que al nuestro comitente, al que nos está convocando, al que lo estamos convenciendo del proyecto, le terminan demostrando que somos profesionales capaces de resolver su problema. Y ahí se funda este punto no menor, nada menor, nadísima menor, que es el valor. ¿Sí? En la conjunción de esto, de que yo dominé todo tu problema y lo pude presentar una solución, y por el otro lado, que domino técnicamente lo que está sucediendo en ese contexto, está el valor de mi proyecto. El valor plata, valor final, valor efectivo. Acá, no sé si vieron el otro video de Paula Scher, ¿cómo se llama el programa de Netflix? Se me fue. Iconoclasta bueno. Me salía, pero no es iconoclasta. Abstract. Bueno, no sé si vieron el de Paula Scher. En el video de Paula Scher, Paula recuerda dentro de sus metáforas qué pasó con este proyecto, que fue cuando a ella le tocó liderar el rediseño de City. ¿Sí? Y entonces ella dice como anécdota, como cosa así, también un poco de diseñador mago, que que pensé que me estaba entrando un chat, que el diseño de City fue algo que se le ocurrió en un minuto sentada en un bar y que lo escribió en una servilleta y que ahí salió cuál iba a ser el nuevo cambio de identidad para el Citibank. Bueno, por un lado, a esto le traigo dos reflexiones, que ella hace ese acto de magia y nos muestra ese acto de magia y está muy lindo, pero sin duda, si ella pudo saber en un instante, en una servilleta, cuál era el logo que tenía que ir para el Citibank, es porque ya venía con 30 años de profesión de altísimo nivel y pudo condensar todo su saber en un instante donde se le representó cuál era un signo de calidad y de contundencia. Pero por otro lado, el otro punto que sí quiero marcar es que ella seguramente, no lo puedo probar, pero les aseguro que ella y su estudio Pentagram no fueron a Citibank con la servilleta así, dijeron, acá está, esto es lo que se me ocurrió, sino que llevaron una gran presentación con todas las herramientas que hacen falta para decirle que ese proyecto iba a valer los millones de dólares que valió y que justificó todo un concepto central importante que puede estar representado en esta idea de la protección, pero que además tenía un montón de saber técnico que garantizaba que la imagen del Citibank iba a ser de calidad en todas sus necesidades de comunicación. La capacidad de presentar proyectos es una cualidad que nos acompaña en todo nuestro desarrollo profesional. Tanto es así que quizás hay momentos en la vida del desarrollo profesional que lo más importante que hacemos es presentar proyectos. Y hay un equipo que nos ayuda a construir lo que tiene que decir el proyecto, y nuestra capacidad es sentarnos adelante de los clientes y convencerlos, de los clientes, de los comitentes, de quien nos haya pedido algo, de convencerlos de la solidez de nuestras ideas. A lo largo de nuestra vida nos vamos a volver cada vez mejores actores en esto. Vamos a ser como actores, pero como actores de teatro, ¿no? Vamos a ser mejores de esto y de esto se va a tratar en una parte importante en nuestro crecimiento profesional. Si no tiene de esto, para mí es terraplanismo, ¿sí? Si no saben presentar sus proyectos. A lo largo de esto, bueno, empezamos con presentarle al docente, que es lo que nos va tocando de a poco, ¿sí? A lo largo de la formación en la universidad, vamos presentando a los docentes,
luego nos tocará presentarle a nuestro jefe del proyecto en donde estamos trabajando, luego nos tocará presentarle al cliente y quizás nos toque la oportunidad de en algún momento hacer una presentación a una audiencia, que son los receptores finales de un proyecto. Entonces, a veces, no pasa mucho, pasa solo algunas veces en megaproyectos, proyectos institucionales, proyectos de marca país, donde uno se comunica con su audiencia y le cuenta qué es lo que pensó en un proyecto de comunicación. Secreto, no le cuenten a nadie, el diseñador que sabe presentar su proyecto domina el contexto de viabilidad de su proyecto. O sea, que el proyecto suceda o no suceda, se implemente o no se implemente, tiene un momento clave en esta posibilidad. ¿Sí? A veces logramos torcer el famoso, mi cliente no tiene idea, me pide cualquier cosa, me cambia, me pide otra versión, me pide otra variante. Si ustedes tienen una buena presentación, una gran presentación, en general tuercen ese contexto y giran ese ánimo que puede ser negativo, que puede decir, yo quería otra cosa. El otro día Pablo Goyer contó un caso donde sucedía esto, pero sí, puede pasar, puede ser que giremos eso a través de una gran presentación. Con lo cual, no menosprecien nunca este instante y la habilidad de dominar este instante. Y también les tiro esta idea. ¿Cómo saben que ya están maduros en su posición profesional, en su ejercicio de la profesión? Porque participan de la presentación de los proyectos. Si no participan todavía, es porque todavía tienen un tramo para recorrer. Pero cuando ya son invitados a ser parte de esa presentación, es porque sin duda ya están liderando ese proyecto, ya son los líderes de ese proyecto. Así que, nada, vuelvo a la misma idea. No menosprecien esto, no piensen en la baticueva del diseñador. Yo hice un proyecto porque lo hice delante de mi computadora. Yo hice un proyecto porque me paré delante de los clientes y se lo impuse en su cabeza. Y ellos dijeron, muy bien. ¿Vieron como el aplauso de película que empieza despacio? Ese es el que hay que lograr. Bueno, este momento es como que por un lado hay que ser como Superman, ¿sí? Es un momento heroico, es así, donde vuelcan todo y logran que las cosas sucedan. Y por otro lado también es un momento Monopoly, porque realmente acá es donde adquieren valor. Y donde el tipo que los contrata dice, sí, contraté al tipo adecuado, me dio vuelta la cabeza. Y quiero que eso esté en mi empresa, quiero que eso esté en mi institución, quiero que eso transforme, o sea, me convenció de que esa transformación va a suceder. Hablemos un poco entonces ahora sobre metodología para la presentación del proyecto. Todo es bastante lógico y no hay un único formato, pero hay algunas ideas interesantes que nos ayudan a representarnos y a abordar el problema y a tenerlas en cuenta para llevarlo adelante. Cada uno al final desarrolla su propia metodología y su propia forma para esto, pero hay cosas en las que hay que pensar. Por un lado, no sé si recuerdan, creo que todavía sigue vigente, ahora tenemos incluso diseñadores puramente digitales, pero esto era como una cosa muy clásica de CBC o de la época que éramos parientes de arquitectura, pero existe algo que se llama memoria descriptiva, no sé, ¿les tocó? ¿Alguna vez les pidieron una memoria descriptiva? Sí, no sé. ¿Sí? Sí, bueno, está bien. Recuerdo sigue que no. vigente. Bueno, si no les tocó, mejor. Pero bueno, ¿qué pasaba con la memoria descriptiva y por qué lo llamo el verso de la memoria descriptiva? Porque en general la memoria descriptiva se supone que era una descripción en la que contábamos a la cátedra nuestro proyecto y le contábamos qué habíamos hecho y cuál había sido el derrotero de eso que se estaba viendo. Y bueno, y el verso era que siempre se escribía en los últimos 4 minutos con suerte, si no 3, ¿sí? Entonces era siempre un verso, ¿no? No tenía nada que ver con el proceso que habíamos llevado adelante, sino era el último cumplimiento del último cumplimiento. Lo importante, que algo que nos queda de esto, pero que no tiene que ser en los últimos 4 minutos, sino que tiene que ver con todo esto, es que se trata de construir un relato sobre el proyecto, ¿sí? Que tiene una función muy específica, que es lograr convencimiento. O sea, de todas esas formas, como digo, no tengan la ilusión de que se sostienen solas, no se sostienen solas, sino que requieren que uno les cuente un relato, que haya un storytelling,
¿sí? Que lo lleve por el camino de haber decidido cuál era el problema a abordar, cuáles fueron los factores relevantes que se tuvieron en cuenta, cuáles fueron las decisiones que se tomaron y cómo eso se construye en una cosa que va a ser la solución al problema original. Bueno, y todo eso tiene que ser atractivo y todo eso tiene que ser convincente. No sé si conocen esto que es una metodología, pero que es muy relevante y es interesante, se usa mucho en un pensamiento de negocios. Se llama Elevator Pitch. Y esto quiere decir que vos te encontrás con Jeff Bezos en un ascensor y entonces tenés el tiempo que sube el ascensor hasta la oficina de Jeff Bezos, que es en el piso 140, para contarle por qué tenés un negocio fantástico que el tipo te tiene que comprar, que tuviste la casualidad de que te diera X cantidad de minutos. Creo que si no me equivoco el concepto de elevator pitch trabaja sobre 6 minutos. Bueno, a lo que va es que el tiempo de una presentación siempre es acotado, y siempre es condensado, y siempre es específico. Entonces, ¿cómo hago para en un tiempo muy breve, que es el tiempo de atención que me van a dedicar, contar todo lo que tengo que contar y ser muy atractivo? Bueno, y este concepto de elevator pitch es un buen ejercicio, porque también no podemos contar con nuestra audiencia durante un tiempo larguísimo y aburrirlos durante ese tiempo larguísimo y pensar que eso va a terminar bien. Para que termine bien tiene que ser breve, conciso, atractivo en forma permanente, que aparezcan las ideas que lo movilizan al otro, que estén ahí presentes, que el otro se sienta siempre movilizado y que termine con un golazo. La presentación del proyecto es información, son datos duros, son datos concretos, es narración, es este storytelling que les estoy diciendo, o sea, tiene que haber un camino, y es también emoción. O sea, también tengo que volcar pasión, tengo que volcar momentos increíbles, y tengo que decir, miren lo que pasó acá. Y tengo que atraerlo al otro y tengo que jugar mucho con la emoción. Piense que para el otro, el que escucha ese proyecto, es de su interés. Es totalmente de su interés. Con lo cual, debiéramos estar hablando de cosas que están dentro de su contexto emocional. Y bueno, de alguna manera, en algún momento del proyecto tiene que mostrar la magia del diseñador. Ah, y acá, este es el que les quería contar. Bueno, un día yo tenía que presentar una marca para un concesionario de productos New Holland, ¿sí? New Holland son tractores y cosechadores, ¿sí? Que tienen su propia marca. Bueno, y un concesionario es como una marca franquicia, ¿no? Es una empresa que vende esos productos, con lo cual se va a mostrar muy enlosado. Bueno, es una pavada esto que voy a mostrar, pero les voy a mostrar cómo quizás una cosa que podría llegar a producir dudas, a través de contar la narración que hay detrás, puede modificar ese contexto. Bueno, no sé por qué, no me acuerdo, tuve también como un elevator pitch muy corto, entonces le tuve que mostrar en 2 segundos al dueño de la marca cuál era la propuesta. Entonces le mostré esto y le mostré esto, y primero yo noté que no le sedujo mucho, no le gustó demasiado, porque no entendía bien qué era, y entonces le mostré esto, que este es el storytelling, ¿sí? Entonces lo que le mostré a través de estos dibujitos, muy pavotes, pero que no dejan de ser presentes, es que en este signo que estábamos proponiendo estaba, no se ve el mouse, ¿no? ¿Ahí? ¿Tampoco? No. Bueno, en el signo final estaban presentes las hojas del cabezal de la cosechadora, estaba presente una letra A virtual, estaban presentes exactamente los elementos, la morfología de los elementos del signo de New Holland, y todo eso se condensaba en una pieza nueva. Bueno, al tipo le pareció fantástico, o sea, toda esa cara de traste que había tenido se le fue en un minuto y se vendió el proyecto. Bueno, y después viene la construcción técnica, ¿no? Que es mostrar que todo eso es parte, digamos, también hay un dominio técnico que demuestra que esos signos no son solamente una idea, sino que además tienen un acabado completo que permiten ser una solución para lo que el cliente necesita. Pasos para una presentación. ¿En qué pensar para una presentación? Antes, como cualquier, en sí, de alguna manera, una presentación es un proyecto en sí mismo, pero es importante mapear el problema que tenemos. Hay que identificar quién va a ser la audiencia y cuál es el contexto, en qué contexto se va a dar. Tener en claro el objetivo del proyecto, porque ese relato, todo ese momento de ese show, tiene que estar vinculado con el objetivo del proyecto. ¿Cuál es el
recorrido que debe tener, si es que hay ya requerimientos prefijados, si la presentación nos dieron pautas que tengo que cumplir, desde los tiempos, hasta el horario, hasta si tiene que pasar pa. ¿Cuál es el gran mensaje? ¿Cuál es el gran mensaje que quiero dar? ¿Hay alguna idea? Seguro que hay una idea central que quiero dar. Bueno, ¿cuál es ese gran mensaje que quiero contar? Volcar trabajo en la producción de la presentación, ¿sí? No va a salir sola. Voy a tener que ponerle horas, voy a tener que ponerle diseño a las piezas, voy a tener que elegir las palabras, voy a tener que encontrar los conceptos, voy a tener que trabajar. Y después, por otro lado, la presentación requiere sí o sí práctica. El acto de la presentación, ser atractivo, se resuelve practicando, poniéndola en juego, mostrándola, hablando delante de un micrófono y probando y corrigiendo lo que parece que no sale y mostrando los momentos atractivos. Además, lleva diseño visual, tiene que ser contundente visualmente, tiene que ser atractivo visualmente, tenemos que usar nuestros recursos visuales para que vengan símbolos atractivos, que enfaticen los momentos significativos. Tiene que tener pasión, y la pasión tiene que ver con expresar pasión, pero por otro lado, cuando tienen mucho conocimiento de un proyecto, la pasión sale sola, cuando ustedes lo dominan bien, aparece ese involucramiento, y ese involucramiento se traslada al receptor, y mucha preparación, mucha preparación, mucha preparación. Respecto de la audiencia y del contexto, acá por ahí, no sé si me tenés que corregir algo, sube, me corregís, ¿sí? Pero en este caso habrá un tribunal que está de alguna manera simulando ser el cliente, ese va a ser la audiencia, va a haber un tiempo acotado y el contexto de esta presentación va a ser digital. Eso define lo que va a suceder y cuáles herramientas voy a contar. Va a haber un recorrido de contenido. Para el caso de Diseño 3 será la presentación del proyecto del mercado barrial, ¿no? Para el caso de Diseño 2 será la presentación del juego. Habrá una descripción del objetivo del proyecto. Tengo que arrancar contando qué era lo que me propuse. No hay que dar por sentado, ¿sí? No hay nada que dar por sentado. Bueno, nos tocó el mercado de San Telmo. Bueno, eso es como arrancar sin apropiarse de nada, ¿sí? O sea, no puede empezar con nos tocó. Es como horroroso, ¿sí? Ustedes tienen que estar al dominio de eso, ¿sí? Bueno, habrá datos relevantes que pasaron, sucedieron, que observaron, que analizaron a lo largo del proyecto. Pueden ser pocos datos, pero significativos. Habrá algún momento donde hablamos de la idea que tomamos una definición significativa, que fue la que orientó el proyecto. Habrá una estructura, seguramente, hay partes, hay decisiones como una deconstrucción, hay decisiones que tomamos para una parte, para otra, y las vamos a contar. Va a haber algunas piezas significativas que tienen que ver con las que muestran esas partes resueltas con claridad, y habrá el desarrollo de otras piezas que las pasaremos rápido, como para mostrar que todo eso después se expandió, y habrá algún tipo de normalización técnica o de claridad técnica. Y por otro lado, habrá un cierre que de alguna manera expresará que alcanzamos el resultado que nos propusimos. O sea, vamos a terminar, como digo, con un final arriba. Acá les pongo esta imagen para representar como que entendemos que hay cajitas y que los distintos contenidos, las distintas cosas que queremos contar van en cada una de estas cajitas. Las cajitas son las que conté recién, ¿sí? Entonces, como que ponemos determinadas partes de la información en cuál es el objetivo, otras partes las ponemos en la descripción del proceso, otras las ponemos en las decisiones que tomamos, otras las ponemos en las piezas o las decisiones nodales para las piezas. Y por otro lado, la parte emocional de la presentación tampoco es un producto de la casualidad, sino que también está diseñado. Tiene un inicio que tiene que ser poderoso, o sea, al inicio, como mi chiste de que la presentación no sirve para nada, tiene que haber algo que pase, que produzca empatía, que conecte con el otro y su necesidad, algún gancho, alguna promesa. Puede también tener que ver con una pregunta relevante, con algo que al otro lo movilice. O sea, una pregunta siempre involucra al otro. O el famoso chiste de los americanos, ¿no? Que todas las presentaciones empiezan con un chiste, algo que provoque impacto, o algún dato relevante, significativo, que también llame mucho la atención, que como diciendo, no sé, como si yo dijese, ¿saben que la gente no va más a los mercados barriales? Bueno, X. Sí.
Un desarrollo, un recorrido coherente por el trabajo realizado. Esta parte es más técnica, que muestra más que ustedes saben de la solución, que la dominan, cuál fue la idea de dónde salió, cuáles son las decisiones visuales elegidas y por qué las decidieron. Y seguramente es muy importante encontrar una, dos, tres, cuatro momentos de piezas bien significativas que son como, acá se ve todo, acá se expresa todo. Y un cierre que tiene que tener entusiasmo, una frase o imagen con impacto, una pregunta a la audiencia y, por supuesto, algún tipo de agradecimiento, ¿por qué no? ¿Sí? Siempre es valioso. Y esto, que suele pasar, que suele ser el cierre habitual de las presentaciones, y bueno, eso. Bueno, eso está prohibido, ¿sí? No puede ser ni bueno eso, ni y bueno nada. ¿Sí? Como que viene así y termina, se va a pique, no. Eso ya en otras presentaciones siempre usaba la metáfora, decía, es como que viene Messi, acomoda la pelota, la tiene lista, ya va y la patea afuera del penal. No, es un horror. Si ya estás ahí, haz el gol, terminá y hacé un golazo, y terminá con todos aplaudiendo otra vez, ¿sí? Que haya un grito final apasionado. Bueno, acá les recuerdo esas tres cajitas, una cajita de inicio, una cajita de desarrollo y una cajita de cierre para tener presente. Y un par de tips, y ya con esto también voy cerrando mi propia presentación. Tengan presentes cuál va a ser el gran mensaje, el momento, el todo, qué es lo que me tiene que transmitir. Hay un mensaje para el todo. Buscar y reunir la información que va a hacer falta, tenerla presente, tenerla ordenada, organizarla en los casilleros, detectar los hits, o sea, los momentos donde la presentación muestra cosas bien atractivas y significativas. Siempre tratar de ser sintético. O sea, acá una presentación no es mejor porque sea más larga, sino que es mejor cuando es bien impactante. Utilizar los recursos visuales, ¿por qué no? Si me ponen una página llena de texto, esta es como que ya no tolera más texto, esta página. Si tienen una cosa que no se puede ni leer, no la pongan, divídanla en más, solo usen los conceptos centrales. Bueno, y por supuesto, la práctica y la corrección y en el ensayo como una herramienta fundamental en esto y en tantas cosas. Acá les encontré esta conceptualización que no está mal, que habla de 10C a tener presentes para una buena presentación, conciso, la menor cantidad de palabras posibles, claro, que lo entienda un niño de 6 años, convincente, que el argumento sea bueno. Tengan presente la idea de que los datos son una argumentación, no son datos por poner datos. Creíble, la clave es que sea creíble, si te creen ganaste. Conceptual, desde las ideas a los detalles y nunca al revés. Concreto, específico y tangible. Esto también es importante, que tenga que ver con de lo que estamos hablando. Customizado, que tiene que ver con quien te está escuchando. Coherente, consistente. Consistente, si no tienen presente el término, es un término muy valioso en un proyecto, que es que tenga que ver con lo mismo a lo largo de todo el proyecto, que no se empiece a tener que ver con otra cosa después. Y conversación, que tiene que ver con la idea de lograr que la audiencia quiera más. O sea que de alguna manera hay un dar y un recibir y un pedir más. Son buenos conceptos para pensar en lo atractivo de la presentación. Y le sumo una O a todas esas C, más una O quiere decir esto, que es osadía, ¿sí? Y esto quiere decir que se animen a ir un poco más lejos, a traer una forma de presentar atractiva, a animarse a más que simplemente cumplir con lo que se pide. Eso me parece un concepto muy relevante para ser buen diseñador. Y acá, esto, a ver si entienden mi imagen de cierre. ¿Qué quiere decir? Es un Hamlet. Claro, es un Hamlet y es un ser o no ser, claro, es el momento clave de Hamlet donde dice ser o no ser. Y bueno, de alguna manera una buena presentación es o no es, ¿sí? O sea, o tiene todo eso y me vuela la cabeza y funciona como tiene que funcionar y me convence, o no funciona. Y acá lo que les dije al principio, ver el video de Paula Scher, que está condensado un proyectito en muy poquitos términos y enseguida nos lo explica y enseguida nos queda claro cuál era el eje del proyecto.
ver el video de importancia de las presentaciones, donde varios profesionales los invitamos a que nos contaran qué es para ellos la presentación del proyecto, y ver el tráiler de Isla de Perros, como cualquier tráiler en algún lugar, pero este es atractivo porque en muy poco tiempo nos cuenta y hasta está como definido en hacer un poquito como de spoiler y de contarnos cuál es la película, y en general es un buen ejemplo de un storytelling. Bueno, gracias. ¿Agrego algo? Todo lo que quieras. Nada, pensando también, ¿sí? Pasar por el ejercicio de armar una presentación también implica una mejora del proyecto, ¿sí? Porque nos va a poner a nosotros en preguntas y planteos y que nos van a hacer revisar cuáles son las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces es un buen ejercicio y tiene que ver con esto que dice Diego de el control de, ¿sí? El mostrar que controlo y domino todo el proyecto. Entonces, hacer la presentación nos va a poner en esa ejercitación, ¿no? En esa búsqueda de control. Y la otra cosa, que es una herramienta de aprendizaje también, ¿sí? Por eso es parte del curso. En eso sí lo muestro como muy enfáticamente, ¿no? O sea, no es que... O sea, van a hacer un montón de presentaciones y si sostienen la línea de idea de la cátedra van a hacer muchísimas más. Sí, se trata de un aprendizaje, sin duda. A lo largo de este año, cada uno en el nivel en que está va a aprender a hacer presentaciones y a lo largo del tiempo se van a volver cada vez más expertos en hacer presentaciones. No es que se aprende a hacer presentaciones la primera vez que lo trato de hacer. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje como todo lo otro en lo que estamos como curso, ¿no? Como propuesta de cátedra. Bueno, y si tienen preguntas o sobre el tema o sobre otro, ya que lo tenemos a Diego acá, lo podemos aprovechar. Sobre temas de diseño. A mí, primero cuento una anécdota que es que me ha pasado mucho, y sobre todo las últimas 2 o 3 veces, de que la presentación sea lo que me pinche directamente todo el proyecto, por más que está bien resuelto a nivel técnico por ahí, de llegar al cliente y que no sabe, o sea, que la muestra sea pobre, y es como, bueno, sí, pero no lo veo, el famoso no lo veo, ¿no? Del que a veces escuchamos. Y cómo haces, por ejemplo, no sé si creo que por ahí ya la instancia de ustedes como diseñadores se encuentran por ahí en esa instancia en que, por ejemplo, a nosotros nos pasa, a mí por particular, que a veces te piden que hagas o 2 propuestas o demás. Entonces, en ese caso, el hecho de bajar 2 presentaciones es como medio raro, ¿no? Para presentar como reconvencido una propuesta, pero a la vez es, bueno, plan B, tengo esto. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Bueno, a ver, sin duda es un aprendizaje, ¿no? Primero, lo primero que te diría es, mientras desarrollás tu proyecto tenés que estar pensando en cómo lo vas a convencer al otro. Y una cosa que te ayuda mucho es que vos tenés que haber hablado con el otro bastante para entender por dónde le vas a entrar. Y seguramente, y tiene como mucho de empatía, ¿no? Si al tipo le gusta el dinero, vas a tener que hablar de dinero, y si al tipo le gusta lucirse, le vas a tener que hablar de que con eso se va a lucir. Y si el tipo quiere el bronce, le vas a hablar de cómo a través de eso va a ir al bronce. Y bueno, vas a tener que hablarle en su idioma y en sus intereses. Y vas a conectar tu proyecto con eso. Esto sin duda te lo puedo contar como receta, pero es el resultado de muchos años de prestar atención, ¿sí? Pero por eso es muy importante escuchar al otro y darse cuenta de que esa clave, porque si no te volvés a casa a corregir. Y eso es un bajón. Yo personalmente no hago 2 propuestas. A veces tengo una segunda, qué sé yo, pero no hago 2 propuestas. O sea, yo voy y vendo mi idea, y si no le convenció, en todo caso trabajaré en una segunda propuesta, pero no llevo 2 propuestas. O sea, pero bueno, ya sé que no es fácil llegar a ese nivel de contundencia, ¿sí? O sea, no se empieza por ahí. Pero sí es un ideal llegar a ese lugar. Porque uno sabe, vos no vas al médico y le decís, bueno, ¿me das 2 propuestas de cómo me operaría? ¿Sí? Si quiere me entra por acá, y si no me puede entrar por acá.
El tipo te dice por dónde te tiene que entrar y vos no le vas a discutir por dónde te va a entrar. Y bueno, y acá hay que llegar al mismo lugar. Yo sé que es lo que vos necesitas. Vos necesitas esto. Se puede, ¿eh? Se puede. Ahí al respecto, el punto que dijo Diego de conocer a la audiencia, cuando se trata de clientes, es fundamental. Y que ese conocimiento sea así con este nivel de definición del que habla Diego, ¿sí? De saber cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas, qué es lo que está esperando, qué es lo que quiere lograr, cuál es su compromiso o qué se está jugando también con el proyecto y la importancia que tiene para él, es fundamental. Por ahí acá, no porque no es tanta la audiencia. Claro, tips de viejo, pero esto como recetas para adelantarse años o para que dentro de unos años digan, a mí me lo dijo, tenés razón. Hablen con el que toma decisiones, nunca hablen con el que no toma decisiones. Eso, por ejemplo, o sea, cuando te ponen adelante un salame que no sabe lo que quiere, salténlo, no hablen con ese. Hasta que no hablen con el que toma decisiones van a perder el tiempo. Pero bueno, eso sí, también, tampoco es fácil. Pero bueno, si uno no lo ve, va a llevarle un montón de tiempo a aprender que tiene que hablar con la persona correcta y que no tiene que hablar con la persona incorrecta. Pero bueno, ¿sí? Es otro punto clave. En general, el dueño, el que toma la decisión macro, qué sé yo, no boludea tanto. O sí o no. Y el otro tiene miedo, ay, ¿qué me van a decir? Ay, tráeme 15 propuestas, así yo presento las 15 propuestas, porque no sé cuál está bien y cuál no. Tengo una pregunta respecto de no saber lo que el otro quiere. Me pasó, esto es true story del año pasado, de trabajar con una persona que tenía un emprendimiento muy chiquitito de velas aromáticas. Era ella sola, o sea, la persona que tomaba la decisión era ella porque no había más gente en el emprendimiento. Y hicimos una reunión, elaboramos un brief, vimos un montón de cosas, hablamos un montón. Le presento la primera propuesta y me dijo, ¿sabes qué? Está lindo, pero quiero hacer otra cosa. Es como si te dijera, bueno, quiero algo tipo los Beatles, yo hago algo tipo los Beatles, salvando las gigantescas distancias. Se lo presento y me dice, ¿sabes qué? Me re gustan los Beatles, pero yo quiero algo tipo como Daft Punk. Y es como, ¡ay, no! No sé cómo hacer. Y me mandó un mail con 15 referencias, todas distintas de cosas que le gustarían. Y fue como, no sé cómo hacer con esta persona. Tuvo final feliz igual, pero bueno, eso siempre es importante. Cuesta mucho. A veces... Bueno, ahí vos tenés que lograr con el tiempo también, no te va a salir al principio. Primero que ese tipo de situaciones también cuando vos después sos más maduro y lo lees, salís corriendo. Si no, porque acá voy a perder plata yo. En esto voy a perder plata. Entonces, ¿sabes qué? Llamá a tu sobrina, no hay ningún problema. O sea, pero lo que hay que modular es que esas decisiones que ella, así como de placenteras, que te está contando ahí, quiero esto, quiero lo otro, esa modulación del placer lo tenés que llevar vos, ¿sí? Vos tenés que decirle lo que le va a gustar y lo que le va a servir. Sin duda tenés que escuchar los Beatles, tenés que escuchar esto y un poco todos sus intereses y después le traes un algo que condensa todo y además tiene que ver con su problema y es una solución y le mostraste que en el contexto de las velas se está usando esto, esto y esto. Y ella va a quedar ubicada acá, en este lugar que es justo ella, porque ella no puede ser ni esto, ni esto, ni esto, pero sí puede ser esto. Y entonces lo que vos le trajiste es lo que ella necesita. Y ahí también le tenés que tocar, porque si ella quería vender mucho más, le vas a decir que es para vender mucho más. Pero si ella no quería vender mucho más, sino ser la vendedora de velas más elegante del mundo, entonces va a ser la más elegante. Pero nada, hay que prestar mucha atención y tener cuidado, porque cuando uno oye, no tiene que escuchar qué tipografía quiere, tiene que escuchar otras cosas. La tipografía viene después y es un atributo propio nuestro. Nosotros decidimos la tipografía. Hay que escuchar qué lo moviliza. Yo tengo una pregunta. Perdón. Sí. A mí me ha pasado, o sea, yo suelo hacer las presentaciones y creo que es la manera en la que hasta ahora he convencido a la gente porque, bueno, hablo bastante y por ahí suelo empatizar muy bien con las personas, pero
ahí escuchando la de la presentación y las propuestas y demás, yo también trabajo por ahí. A veces los trabajos son largos o requieren de investigación o de etapas porque no se puede llevar todo a cabo de una. Digo, haces una presentación por etapa, suponte que tenés que hacer correcciones cada tanto tiempo y vos tenés que volver a presentar el proyecto. ¿Volvés a hacer una presentación nueva o cómo es una vez que ya empezó y que ya estás como... No, en un proyecto grande haces un montón de presentaciones. Un montón, sí. Depende del tamaño del proyecto. O sea, para el logo de las velas no, pero nosotros hicimos hace unos cuantos años ya en la cátedra, toda la señalética del Hospital Posadas, y no sé, hubo como 7 presentaciones. Sí, desde las primeras observaciones, donde presentamos qué era lo que veíamos como problema, después presentamos algunos esbozos de solución, después presentamos la solución matriz, después hicimos una presentación del ordenamiento de las señales, después presentamos las señales, y después... Pero Diego, ¿eso fueron evoluciones de una presentación inicial o fueron claro, en sí mismas presentaciones? No sabíamos todo desde el principio, ¿no? El proyecto tardó 2 años y medio en hacerse. Lo fuimos sabiendo... A ver, íbamos sabiendo cosas que nos iban llevando al siguiente paso. No sabíamos todo. Algunas decisiones fueron muy nodales y fueron muy al principio, pero después ya se los vamos a presentar ese proyecto porque es muy interesante porque muestra mucho cómo a veces la decisión más importante de diseño no se toma en la gráfica o en las decisiones visuales, sino en el problema. Cuando decido con qué parte del problema me voy a quedar. Y ahí fue la decisión de diseño más importante de ese proyecto fue esa. Bueno, muy interesante. Está bueno. Esto es parte muy importante también. No se suele charlar sobre esto, pero es muy importante charlar también sobre cómo funciona el ejercicio de la profesión. Y yo les aseguro, vos, Martina, si sos buena en esto, tenés 2 pasos adelante. O sea... Los que piensen que, no quiero la presentación porque me da vergüenza, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es demorar el éxito, digamos. Van a tener que saber hacerlo. No van a poder, si no van a quedarse como rata de laboratorio. ¿Sí? O sea, van a tener que saber pararse adelante y convencer al otro de que lo que hicieron está buenísimo. Al jefe del jefe, al gerente de marketing, al dueño de la empresa, quien sea. Pero de hecho, van a tener que saber convencer. Da mucha seguridad y al final de cuentas es como también convencerse a uno mismo de tus capacidades, de que el proyecto está bien encarado y es como, si lo crees, lo puedes hacer también, ¿no? Como que estás en buen camino, porque si al final no te la crees, si no lo explicas bien y qué sé yo, por algún lado por ahí el trabajo va a tambalear. Creo que eso también es importante. Obviamente no puede ser un guitarreo, pero sí te la tenés que creer, ¿sí? O sea, si es guitarreo, bueno, depende del que te toca adelante. Pero alguno te va a decir, salí de acá, ya se te acabaron los minutos. Pero si al tipo le estás hablando de lo que le interesa, va perfecto, va como piña. Pero yo creo que en el fondo nos ponemos bastante como en una situación de psicólogos, ¿no? Hay un lugar que tenemos que leer rápido al otro y cuáles son sus cosas. Y te das cuenta por sutileza, si tiene muchos premios en el escritorio, ¿viste? Cuáles son las palabras que usa. Si te habla de la plata y la eficiencia y el cosa, o te habla de los apellidos y de la historia de la empresa y de que la historia y que o la competencia. Hay gente que está desesperada por la competencia y todo el tiempo está mirando qué hacen los demás. Y bueno, si vos no tocas lo que hacen los demás en tu presentación, no va a funcionar. Entonces le vas a hablar de que vas a quedar mucho mejor que los demás y que estás antes que los demás y que le vas a ganar a todos. Bueno, son como esos detalles que se van detectando. Y bueno. Pero es muy importante aprender a hacerlo. Muy bien, bueno, me alegro. Podemos seguir la charla igual. Creo que presentación de proyectos es algo que es como una vertical. ¿Sí? Bien, veremos las presentaciones. Sí, dale. Y como alumno creo que ya lo hemos hablado en otro momento en la cátedra, como que es algo que falta mucho ver,
que yo ya lo he comentado, es un pensamiento que veo a lo largo de la carrera, que es como que muchas veces nos preparan como para ser operadores y no como líderes de proyecto. Entonces, este tipo de conversaciones como que son re enriquecedoras por ese lado, porque te hacen pararte desde otro lugar. Bueno, yo creo que sí, espero que nuestra cátedra se identifique ante todo por eso. Porque ustedes pueden elegir lo que quieran después, ¿eh? Quieren elegir ser operador, está perfecto. Ustedes son libres de decidir su destino. Lo que no puede pasar es que no sepan ser líderes de proyecto, que no los hayamos formado en eso. Después elijan lo que quieran, no hay ningún problema. El que quiere elegir dedicarse a dibujar letritas, perfecto. O sea, hacer caligramas, perfecto, perfecto. Es la decisión, uno puede elegir ser líder de grandes cosas o de pequeñas cosas con total equivalencia, pero es una decisión. El problema es que no puedas, que no tengas las herramientas. O sea, la universidad pública te tiene que haber dado las herramientas para que vos te asumas líder y capaz de gestor del cambio. Si no te las dio, es un déficit. Sobre todo, y ahí juega esto que está diciendo Martina también, ¿no? O sea, que te la creas, es una parte relevante. Vos tenés que aspirar a eso, a esa posibilidad. Porque no te va a dar todas las herramientas la carrera tampoco. Pero vos tenés que saber cuál es el destino al que podés aspirar. Y después decidir si querés jugar ese juego o no. Pero la posibilidad está. O sea, a ver, todos los que estamos acá, de un lado, del otro de la pantalla, todos hicimos la misma carrera. Y nos formamos igual, con las mismas herramientas. Incluso un poco menos nosotros que hicimos la carrera vieja, que tenía menos herramientas. Así que bueno, o sea, las posibilidades están. Hay que dedicarse y enfocarse en usarlas. Yo creo que todos ustedes tienen mucha capacidad para ser líderes. Tienen muchas herramientas. O sea, ahí lo que decía Melamed, ¿no? O sea, los diseñadores tienen lo que hay que tener en el mundo que viene. Bien, ¿estamos? ¿Tienen actividad para...? Sí, tienen actividad. Bueno, divertirse. Tienen actividad. Pero bueno, si no hay más preguntas, lo liberamos a Diego. Pueden tener, es divertido, no me inhiben para nada. Está bueno, yo tengo ahí unos proyectos a presentar después. No sé si habrá otro espacio, pero hay un par de proyectos que tengo, las presentaciones de proyectos que están en los momentos clave y son divertidos, porque es como que cuál fue el coso que hizo que se viera cuál era el proyecto. En general es como una placa. En una placa está el golazo. Es como que suele pasar eso. A mí también me interesa no solamente la presentación del proyecto, sino también algo que también vos mencionabas sobre hablar con el cliente. No sé si vos, esto de cómo es la primera entrevista, para mí, por lo menos en mi corta experiencia, me lamento mucho de haber tenido como muy malas primeras entrevistas con un cliente y porque hay veces que, por lo menos en lo que yo entendí ahora, es como que esa primera charla no solo te ordena a vos los patitos, sino que muchas veces también le ordena un poco las ideas al cliente, que a lo mejor nunca se interrogó mucho sobre lo que está, el rubro que está explotando. Uy. Y si tenés referencias sobre también eso, como no solo cómo preparar una charla, es como el final del proceso, sino también cómo encarar este diálogo con otra persona. Yo a veces pienso en hacer formularios de Google, pero a veces como eso es como muy ya obsesivo, cuadrado, es para que esta persona rellene, o qué llevar a la conversación. Me pasó a veces de llevar a la conversación como muchos elementos como para ver qué elegía esa persona. Y siempre eligen lo más complejo y difícil, es como que pareciera que nunca van a elegir una opción simple, entonces como que también fue un error. Entonces como que ese tipo de problemas yo lo estoy notando mucho en mi propia práctica, y también sería bueno si desde la cátedra se podría indagar. Yo no sé cómo lo tenemos en este terreno como virtual del estudiante. Porque, claro, bueno, no sé. A ver, esto como decía tu compañero, no es que se aborde demasiado, pero es interesante que se aborde, por lo menos para problematizar. No hay respuestas automáticas, ¿sí?
En principio, lo que vos haces, a ver, vos estás llevando el problema a un lugar interesante. O sea, yo creo que por más que te esté costando, estás haciendo esfuerzos que son buenos, ¿sí? Por ejemplo, si vas a ver a alguien que está en determinado rubro, haber analizado un poco el rubro antes es un buen plantón. Pero también es importante, a ver, ojo, no sé. También hay que ser, las primeras veces hay que ser como un gran escucha y ser muy atento, hablar solo de lo que sabés y no hablar demasiado de lo que no sabés, porque también ahí te puede pasar que uno se hace el que tiene los redatos y te dice, pero vos sos un goma, total, ¿qué me está diciendo esto? Sí, no sé, yo trabajé muchos años en ganadería, en diseño para ganadería, un ámbito muy raro, ¿no? Todavía trabajo. Y bueno, al principio no sabés diferenciar un toro y una vaca. Y quedás como un revoludo. ¿Entendés? Cuando te muestran un coso y vos decís, ah, sí, la vaquita, y es un toro. Y bueno, no sé, son como esas cosas clave que te hacen quedar como un boludo. Entonces uno no tiene que quedar como un boludo, ¿sí? Tiene que saber pararse en lo que se puede parar y escuchar mucho y prestar mucha atención. Sí, lo que te diría es una cosa, que me parece también un concepto clave de este problema que vos estás planteando. Yo creo que lo que nosotros vendemos no es ni diseño, ni soluciones, ni nada. Lo primero que vendemos es confianza. O sea, lo primero que se intercambia con el otro es confianza. El otro tiene que confiar en vos. Y el gran eje es eso. Vos le ofreciste que confíe en vos, en que vos vas a ser hábil para el terreno que después te toque. Pero la confianza es el eje primordial. Entonces vos tenés que desarrollar las habilidades para construir confianza hacia tu persona en el otro. Hay que estar como atento e ir preparando esas habilidades. Obviamente la experiencia es una, cuando vos vas y decís, sí, yo ya trabajé en un tema que tiene que ver con el que vos, tu problema, ya lo llevé adelante, pero no es la única, porque si no nadie podría empezar sin experiencia. Pero bueno, tenés que haber mostrado que escuchaste cosas interesantes y que el otro, mirá qué interesante lo que me está diciendo este pibe, está bueno. Bueno, es un proceso, pero la confianza es el eje. No tengo la receta para tu caso, creo que cada caso tiene una receta distinta. Te diría también que, a ver, a la chica de las velas no le podés llevar un estudio de marketing, ¿sí? De 16 páginas. O sea, está excedido de su problema. Tenés que también como situarte. Seguramente la chica de las velas le vas a entrar más por factores emocionales, por 2 o 3 puntos interesantes, clave, y no mucho más. Si estás 6 horas hablando con ella, te va a decir, salí acá. También, qué sé yo, otro aspecto, por ejemplo, que es significativo, es cuál es la profesión de la persona con la que hablas. Un ingeniero tiene una forma de ver el mundo distinta de un contador, distinta de un abogado, y entonces eso a veces influye bastante en su receptividad a los conceptos que vos llevas. Yo, desde mi humilde experiencia, que también, o sea, adhiero con Diego, es muy difícil tener una receta sola, porque cada cliente tiene como un abordaje y una problemática distinta, y eso es lo lindo de hacer diseño, también lo interesante, pero lo que tiene que pasar es que tenés que ir preparado, y no digo preparado como para decir algo, sino tenés que ir preparado para preguntar, o sea, llevarte un orden de preguntas, ¿sí? Decir, bueno, y lo principal es conocer al cliente y conocer el trabajo y de qué se trata el trabajo, desde el punto de vista del cliente. Entonces, para mí el primer contacto es tener, y partimos, donde trabajo, partimos siempre de un cuestionario, ¿sí? Que de acuerdo a la escala es mayor o menor, pero siempre tenés un cuestionario, ¿sí? Y la confianza es esto de ir preparado, no ir, bueno, y a ver qué onda, o improvisar en el momento. Tener una guía de preguntas para conocer y sobre lo que escucho y sobre lo que me genera dudas o preguntas, profundizar. Pero siempre ir preparado en ese primer contacto para averiguar los datos relevantes, ¿sí? Y después sí, en una segunda instancia o una tercera instancia sí tenés que mostrar
que averiguaste, que investigaste, que tenés una lectura sobre el contexto, que chequear tus observaciones sobre la competencia, por ejemplo, pero eso en una segunda instancia. No sé si puedo aportar con un ejemplo de tampoco vender lo que no querés hacer. Hay una diseñadora que es Gabriela Castro, que por ejemplo disfruta mucho de hacer logos que son más como mascota, o sea, un personaje, y si bien en su carrera también hizo logos más sintéticos, en su portfolio solo pone los que les gusta hacer, que son estos, que son como más personajes. Entonces eso, si le estás llevando como una propuesta, o sea, esto que decías de los ejemplos, algo muy complicado, y después te agarras la cabeza de por qué eligió eso, es más, no porque eligió eso, sino porque le estás mostrando eso. Son enfoques, sí, obviamente. Si vos vendieras tu estilo, así el estilo de Alejandro Ross, y lo que vendés es tu estilo, entonces, sí, en general funciona. Pasa que, ojo, que hay pocos clientes para estilos muy definidos, ¿no? Sí, yo nunca fue mi camino. Yo me gustó más ser un solucionador de problemas y animarme a cualquier tipo de problema y a cualquier tipo de versatilidad de solución. Porque me aburriría hacer los muñequitos todas las veces. ¿Sí? ¿No es un poco la búsqueda del ilustrador? Por ejemplo, lo pregunto porque yo me quiero dedicar a la ilustración. Es como que estoy estudiando diseño gráfico porque siento que me suma muchísimo y me interesa además, pero la verdad es que respecto de la vida profesional tengo más ganas de vender mi estilo. Sí, pero es una opción, es una elección, claro. Es una elección. Sí, sí, de hecho, sí, tenés que fijarte que nada, que es un entorno acotado. ¿Sí? No, hay quienes lo han llevado adelante con muchísima eficacia y con muchos resultados y muy bien. Ahí es como que entran en juego otras cosas, porque ahí un poco se compra la personalidad, está más cerca del concepto de artista, ¿no? Como propuesta de intercambio. De repente ese nombre se pone atractivo, entonces la gente quiere identificarse con ese nombre, con ese estilo, y entonces los clientes quieren tener algo de esa representación. Bueno, sí, es posible, pero en general, John Lennon hay pocos. ¿Sí? Imitadores de John Lennon hay montones. Pero sí, por supuesto, es un camino posible. Es un camino posible. Y coincido con vos en que el diseño es una muy buena formación para estar más capacitado con más herramientas que un ilustrador puro. Me parece que el pensamiento de diseño, lo ves un poco en la diferencia entre los ilustradores formados en unas escuelas más artísticas y los diseñadores formados en la escuela de diseño. Son más versátiles en general. Y también son más capaces como de intervenir en contextos más complejos, como ahora, por ejemplo, el programa de ilustraciones para el aniversario de la UBA, ¿sí? De Flor Capella y Laxman, ¿sí? Bueno, sí, sí, un proyecto. De hecho, los ilustradores que más admiro y a quienes aspiro son todos diseñadores gráficos en realidad. Bueno, es como que lograron ese posicionamiento. En este momento es como un posicionamiento profesional bastante desarrollado. Hay un desarrollo de ese ámbito de la profesión que antes estaba como medio ajeno y que ahora tomó mucho desarrollo. Bueno. ¿Listo? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Seguimos Diego. en contacto. Gracias, Diego. Gracias, Su. Paro de grabar. Ahí está.